Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles el día de hoy. Soy el doctor Jorge Alberto Vargas. Bienvenidos a la sesión del día de hoy, bienvenidos y bienvenidas. Hoy tenemos un tema muy interesante, bastante frecuente, que pues acude muchos pacientes con este padecimiento a la consulta general. Respecto al tema de síndrome de intestino irritable, un tema bastante complejo, que tiene varias opciones de tratamiento y se presenta con mucha sintomatología. Entonces, les presento al doctor Kevin Antonio Aceves, quien pues es médico general, futuro anestesiólogo y va a estar platicándonos un poquito sobre el tema. Entonces, espero que sea de su agrado este tema y nos encantaría escuchar su participación. Adelante, Doc. Hola Jorge, hola, mucho gusto. Muchas gracias por la presentación. Y sí, como comentó el doctor Jorge, hoy voy a presentar el tema de síndrome de intestino irritable. Voy a comenzar, pueden ver mi pantalla. Parece que sí. Y vamos a empezar, ¿sale? Vamos a empezar con la definición propiamente de lo que es el síndrome de intestino irritable. Esta va a ser, o la definición actual que se maneja, es una afectación crónica de dolor o molestia abdominal asociada a alteraciones del hábito intestinal. Es importante estos pues, dos puntos, que sería el dolor crónico y las alteraciones del hábito intestinal, porque vamos a ver que más adelante estos principales síntomas nos van a ayudar a hacer el diagnóstico del síndrome de intestino irritable. Les puse aquí una epidemiología en la que vamos a ver que, bueno, hay bibliografías, aquí hay un poquito de debate, que definen el síndrome de intestino irritable como un trastorno funcional. Otras bibliografías dicen que no es un trastorno funcional, sino solamente un trastorno gastrointestinal. Pero algo que es común es que esta enfermedad forma la más común en cuanto a las consultas de gastroenterología. Aproximadamente el 12% de las consultas generales también. Algo que también es importante comentar es que la edad más frecuente de presentación es a partir de los 30 años hasta los 50 años. Esto no quiere decir que no se presente en algunos otros grupos de edad, pero esto es lo más frecuente. De hecho, el síndrome de intestino irritable se puede encontrar desde la propia infancia. Aquí, en cuanto a los datos de México, varían un poquito. Hay que comentar que la epidemiología fue tomada con los criterios de Roma 3. Actualmente ya se manejan los criterios de Roma 4 y pues básicamente se puede decir que son un poquito más exactos para hacer el diagnóstico que los criterios antes tomados de Roma 3, pero la epidemiología mexicana pues se queda con estos criterios todavía. Y realmente varía un poquito la prevalencia, o bastante diría yo, porque es desde 4.4% hasta el 35%. Ahora, algo que sí, que los datos de diferentes países, sobre todo en cuanto a académicos de Estados Unidos, pues es que la enfermedad es más prevalente en mujeres, con una predominancia de 60 hasta el 75%. Y esto se ve independientemente de los países, que también es más afectado en cuanto a las mujeres. La fisiopatología, realmente la fisiopatología, podemos decir que no hay una fisiopatología en concreta, sino hay bueno, múltiples causas, pero unas tienen un mayor peso que otras. Hay algunas que se han estudiado más que otras también. Voy a ponerle aquí cuatro posibles causantes de este cuadro, y vamos a empezar con la primera, que serían las alteraciones sensitivas. Este se estableció principalmente ya que aquí se cree que el umbral del dolor en ciertas personas es más bajo que otras, sobre todo a nivel visceral, y esto causa, o es el causante principal del dolor. Y en cuanto, por ejemplo, a las alteraciones o la variante de síndrome de intestino irritable que tiene que ver con la diarrea,
Una de las posibles causas que podrían explicar esta variante es que hay alteraciones secretorias, que en algunos estudios se ha visto que hay una mala absorción al sorbitol y a la fructosa, y esto causaría este predominio de diarrea. También una de las, o la que era más aceptada anteriormente, eran las alteraciones motoras, en las que existen diferentes patrones motores dentro del colon principalmente, y esto causaba tanto el dolor como las alteraciones del patrón defecatorio, que sería la diarrea o el estreñimiento. Pero actualmente lo que se ha visto y lo que probablemente en un futuro sea la principal causa o la explicación de este síndrome de intestino irritable son los factores inflamatorios. Estos se deben a cambios en la microbiota que inducen también cambios sutiles dentro de la estructura y dentro del funcionamiento del propio intestino. Principalmente estos cambios se presentan después de infecciones gastrointestinales que alteran la microbiota, y esto concibe o genera un patrón inflamatorio que desencadena la propia sintomatología. Es por eso que muchas veces después de ciertas infecciones se ve esta alteración dentro del patrón defecatorio, aún después de resuelta la propia infección. Les digo que este es como es lo que se cree que ya sea la posible explicación y la principal causa de las alteraciones dentro de este síndrome. Aquí les dejo una imagen que tiene que ver mucho con, sobre todo, los famosos FODMAPs, que más adelante lo vamos a ver, pero vemos como los alimentos que son altos, por ejemplo, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos, estos carbohidratos tienen, tienen más bien una mala absorción o un mal procesamiento dentro del intestino, lo que incrementa la producción tanto de gas, como que sería el CO2 y el metano, y pueden generar esta distensión intraluminal y generar las molestias, el dolor tipo cólico, esa sensación de inflamación o de hinchazón, y también las alteraciones motoras que pueden desencadenar un proceso de diarrea. Vamos ahora en cuanto al cuadro clínico. Aquí lo dividí en síntomas gastrointestinales y extraintestinales, pero como van a ver, hay una especificación para los extraintestinales. Primero vamos a abordar los gastrointestinales. Principalmente debe de tener dolor. Tiene que tener dolor el síndrome de intestino irritable para nosotros sospechar de, de este propio síndrome, como más adelante lo vamos a ver para el diagnóstico. Se puede acompañar de diarrea o de constipación o de ambos en diferentes periodos de tiempo, y también se puede acompañar de flatulencias, eructos. En algunas ocasiones se ha visto que también se genera pirosis y una sensación de saciedad temprana. En cuanto a los extraintestinales, más que síntomas provocados por la propia enfermedad, son síntomas y características asociadas a esta enfermedad, no desencadenadas por el síndrome, sino asociadas, o que vemos que los pacientes presentan. Por ejemplo, gran componente de los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable son pacientes que tienen ansiedad, alteraciones para dormir, como sería el insomnio, alteraciones menstruales, la dismenorrea para la disfunción sexual, cefaleas constantes, o incremento o también alteraciones en el patrón urinario, como podría ser incremento en la urgencia miccional. Entonces, estos no son patrones o no son síntomas desencadenados por la enfermedad, sino que se asocian a ellos o que podemos ver en personas con estos síntomas. Para el diagnóstico, ¿cómo se va a realizar? Anteriormente se decía que el síndrome de intestino irritable era una enfermedad que se diagnosticaba por descarte. Actualmente ya no es por descarte. Ahora hay síntomas positivos o criterios de positividad que tienen que estar presentes para nosotros poder hacer el diagnóstico. O sea, ¿cómo va a ser esto? Si nosotros tenemos la sospecha de que nuestro paciente puede tener síndrome de intestino irritable, vamos a aplicar los criterios actualmente de Roma 4 para establecer el diagnóstico. Algo muy importante que hacer previamente a establecer estos criterios o utilizarlos es buscar datos de alarma.
los datos de alarma que nos pueden hacer sospechar sobre todo de enfermedades que tengan que ver con malignidad. Por ejemplo, un dato de alarma sería el sangrado transrectal, pérdida de peso en poco tiempo, fiebre nocturna, sudoración nocturna, datos de anemia o la presencia de un tumor abdominal palpable. Después de haber descartado que nuestro paciente no tiene estos datos de alarma, podemos establecer los criterios de Roma 4 y hacer el diagnóstico y establecer el subtipo. ¿Qué pasaría si nuestro paciente tiene datos de alarma? Bueno, si nuestro paciente tiene datos de alarma, tenemos que derivarlo en búsqueda o hacer estudios en búsqueda de, pues, sobre todo de enfermedades que tengan malignidad, cáncer y tumores. Esto principalmente lo que vamos a buscar es cáncer colorectal. Ya sabemos que esto lo podemos utilizar mediante la endoscopía, una búsqueda del propio cáncer, ¿sale? Pero en dado caso de que tenga un dato de alarma, sobre todo derivar con el especialista para empezar este protocolo de investigación. Hay una pregunta que sobre todo es frecuente, es si se le pide estudios de laboratorio o no. Bueno, si nosotros sospechamos, principalmente el diagnóstico es clínico. Los estudios de laboratorio nos servirían para descartar también datos de alarma, sobre todo la biometría hemática sería para descartar la anemia. Hay alteraciones como el hipotiroidismo que puede causar un patrón pues disfuncional en cuanto al patrón defecatorio, y esto también podría hacernos sospechar de un hipotiroidismo. Entonces, para descartarlo podemos pedirlo. Las pruebas de función tiroidea. De hecho, el Consenso Latinoamericano del Síndrome de Intestino Irritable sí recomienda que podamos hacer laboratorios, sobre todo biometría hemática, química sanguínea, pruebas de función tiroidea, coproparasitoscópico y lo importante es sangre oculta en heces. Esto es una recomendación, pero el diagnóstico es clínico. ¿Cuáles van a ser los criterios de Roma 4 para establecer el diagnóstico? Muy bien. Estos criterios van a ser dolor abdominal recurrente al menos un día a la semana durante los últimos 3 meses y que los síntomas hayan comenzado o que tengan un mínimo de 6 meses antes del propio diagnóstico. Además de esto, el dolor se debe de acompañar de 2 de las siguientes características o más. Una de las primeras características sería que se asociara a la defecación. La segunda, que esté asociado a un cambio en la frecuencia de las deposiciones. Y la tercera, que esté relacionado con un cambio en la consistencia de las deposiciones. Una vez que tenemos establecido nuestro diagnóstico, vamos a pasar a la clasificación. ¿Para qué nos ayudaría la clasificación? Principalmente para el manejo de la enfermedad o del síndrome de intestino irritable. ¿Cuáles son los 4 tipos que vamos a tener? Uno es el síndrome de intestino irritable con un predominio de constipación. Este van a ser básicamente que son heces duras más del 25% de las veces y deposiciones disminuidas en consistencia menos del 25% de las veces que va al baño. Síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea serían deposiciones disminuidas en consistencia más del 25% de las veces y heces duras menos del 25% de las veces. Ahora, hay también un predominio, hay un patrón mixto que puede presentar tanto diarrea como periodos de constipación. Y este va a ser heces duras más del 25% de las veces y deposiciones disminuidas de consistencia más del 25% de las veces. Y hay otra clasificación que sería no clasificable. En cuanto al tratamiento, ¿cómo se va a manejar el tratamiento del síndrome de intestino irritable? Principalmente aquí el manejo debe ser enfocado, sobre todo en el paciente, hacer una individualización del propio cuadro, ya que vamos a enfocarnos sobre todo al control de los síntomas y la prevención de la sintomatología. Para esto vamos a empezar con las medidas no farmacológicas. ¿En qué nos benefician las medidas no farmacológicas? En la prevención de los cuadros sintomáticos. ¿Cuál va a ser la principal medida que se va a tomar aquí? Pues las modificaciones alimenticias.
Una de las recomendaciones pues es el aumento en el consumo de la fibra y la disminución de alimentos ricos en hidratos de carbono, alcohol, grasa, café y también alimentos irritantes como es el picante. La eliminación de los FODMAPs. ¿Qué son los FODMAPs? Bueno, básicamente son un grupo de carbohidratos que tienen una baja absorción en el intestino delgado. Estos son rápidamente fermentados por las bacterias y esto van a causar síntomas como cuál la distensión por la producción de los propios gases y también el aumento en los periodos tanto de constipación o de diarreas. También va a haber un incremento en el paso del agua colónica hacia la luz intraluminal y esto puede causar también diarreas. Tienen una alta actividad osmótica, entonces como pueden ver, todos los alimentos llamados o clasificados como FODMAPs, pues contribuyen en gran medida a que se desencadene la sintomatología en el síndrome de intestino irritable. Otra recomendación que se ha visto que es favorecedora a la prevención y a la propia disminución de los síntomas cuando el cuadro está instaurado es la práctica de ejercicio. ¿Cómo debe ser este ejercicio? Bueno, para que se den estos beneficios de la prevención y de la disminución de la propia sintomatología, deben ser periodos de ejercicio de 20 a 60 minutos, 3 a 5 veces por semana y debe ser de características aeróbico. Algo muy importante aquí es que para llegar a tener estos beneficios, el ejercicio debe ser de moderada a intensa el nivel para que se pueda dar estos beneficios, sobre todo en los pacientes que empiezan con el ejercicio pues de una calidad leve o de un nivel leve no ha mostrado beneficios, sí tiene que ser un poco más intenso para tener pues el beneficio de la prevención y de la disminución de los síntomas. Aquí les voy a dejar unos cuadros. En estos cuadros vamos a ver, están divididos en los alimentos que tienen una baja cantidad o moderada cantidad de contenido de FODMAPs y está dividido en tablitas. Bueno, en esta tablita viene frutas, verduras, productos lácteos, granos, cereales, semillas y otros productos. Estos productos o alimentos que tienen una cantidad baja o moderada de FODMAP son recomendables. Estos se recomienda que se consuman en lugar de los alimentos que tienen una alta cantidad de FODMAP, como es en la siguiente diapositiva. En esta, estos son los alimentos que se recomiendan pues disminuir su consumo o consumir una pequeña porción de ellos para no desencadenar de nuevo la sintomatología. Algo muy importante aquí es siempre decirle al paciente, explicarle, uno, que no es un diagnóstico de exclusión. ¿Por qué? Porque el paciente se queda pensando que pues que el diagnóstico no es claro. Entonces, como el diagnóstico no es claro, muchas veces la sintomatología no cede con el tratamiento no farmacológico ni con el farmacológico. Siempre es mejor darles el diagnóstico, estableciendo con los criterios y darles la explicación de que es un proceso crónico. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que se va a presentar en diferentes ocasiones, pero que tiene un manejo y hay un tratamiento específico para el subtipo o la clasificación que hayan recibido y así es más fácil llegar al control en los pacientes con síndrome de intestino irritable. Ahora vamos en cuanto al tratamiento farmacológico. Algo que o una aclaración importante aquí es que hay muchas opciones en cuanto al tratamiento farmacológico para el síndrome de intestino irritable, pero no todas están disponibles aquí en México o pues realmente el precio lo hace un tratamiento que no es viable en ciertas ocasiones. Ahora, haciendo esta aclaración, vamos a empezar con los objetivos del tratamiento farmacológico, que básicamente es el control de los síntomas en cuanto a la clasificación que el paciente tenga. Por ejemplo, si el paciente tiene dolor, podemos usar, que estos son los más utilizados, que son antiespasmódicos, entre los que se van a incluir agentes muscarínicos o antagonistas de canales de calcio. Aquí en México principalmente pues tenemos, por ejemplo, la iosina, el bromuro de pinaverio, la trimebutina, que estos son eficaces para controlar principalmente las molestias abdominales o el dolor. Se recomienda que nada más se utilicen por periodos de tiempo corto,
que sería un periodo de tiempo corto, aproximadamente 10 días o un poquito menos, máximo 14 días. En estos pacientes también se puede acompañar de gases. ¿Qué sucede si se acompaña de gases? Pues bueno, hay una combinación que es la utilización de dimeticona con la combinación con un antiespasmódico, mejora uno la sintomatología del dolor y la otra de las flatulencias. Aquí en México pues hay combinaciones, por ejemplo el bromuro de pinaverio con dimeticona, es una combinación que se puede utilizar en los pacientes que presentan principalmente flatulencia. En cuanto a los pacientes que tienen diarrea, vamos a utilizar de primera línea y el que pues costo efectivo y que tiene pues una buena respuesta ante esta clasificación, que es la loperamida, que es un agente opioide. ¿Qué va a realizar esto? Va a disminuir el tránsito colónico, el tránsito intestinal, y también va a aumentar el tono del esfínter anal para disminuir la cantidad de diarrea. ¿Cuál va a ser su dosis? Principalmente es de 2 a 4 miligramos cada 6 a 8 horas por periodos de corto tiempo. Entonces, esto se puede aplicar más o menos entre 7 a 10 días. Una vez, algo importante declarar es que si el paciente no tiene síntomas, no es necesario seguir con el tratamiento farmacológico. Hay que seguir con el tratamiento, con las recomendaciones no farmacológicas cuando el paciente ya no tiene síntomas. Los antagonistas 5-HT3. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, tenemos aquí en México el ondansetron. Sabemos que ese lo utilizamos principalmente para la emesis, pero ha demostrado una gran eficacia en cuanto al patrón defecatorio de la diarrea a una dosis de 4 miligramos al día aproximadamente, pero durante un mes. Esto ya que su efecto pues tiene una absorción de líquidos mayor que otros medicamentos y disminuye las diarreas de una manera eficaz. El problema de esto es que tiene un efecto adverso de estreñimiento y el estreñimiento puede llegar a incluso a ser severo. Incluso se ha visto cuadros de colitis isquémica. Otra situación es que el costo efectivo es bastante caro para este tratamiento, el ondansetron, y pues si lo comparamos con la loperamida, pues sí, costo efectivo, pues sí sería más viable manejar a nuestro paciente con la propia loperamida, pero de todas maneras es una buena opción, tiene buena eficacia el ondansetron y se puede utilizar. La colistiramina, se utiliza a dosis de 2 gramos cada 6 a 8 horas, sobre todo en pacientes que conocemos que tienen alteraciones con la absorción de sales biliares y esto causa diarrea en ellos. Pero el tratamiento que nosotros elegimos sería de segunda línea y que es recomendado y que es efectivo, sería la rifaximina. El problema aquí de la rifaximina también es su costo. Realmente es costoso el tratamiento, pero como segunda línea es bastante eficaz. Se ha visto que a dosis de 550 miligramos cada 8 horas por 14 días tiene una buena respuesta y es bastante eficaz, sobre todo cuando la loperamida no dio resultado. Pero les dejo aquí las opciones que hay en México para tratar esta variedad de la diarrea. En cuanto al proceso de la constipación, tenemos también diferentes tratamientos y el principal, el que se considera de primera línea, es el Psyllium plantago, o sea, la fibra. La fibra es el tratamiento que se recomienda. Principalmente se manejan a dosis de 20 a 25 gramos al día y también favorece como tratamiento de prevención, sobre todo los pacientes que tienen este cuadro de síndrome de intestino irritable por constipación. Pero sí, también tenemos otras opciones si el Psyllium plantago no tiene, pues no tuvo eficacia y nuestro paciente continuó con la sintomatología. Tenemos un agonista que sería 5-TH4, que sería el Tegacerot, utilizado a dosis de 6 miligramos cada 12 horas. Y esto va a estimular la peristalsis, perdón, y también va a modular la motilidad, pero tiene un efecto adverso común que sería la diarrea, o sea, nos puede llevar al otro extremo. Por eso hay
es más como dosis-respuesta, ver si el paciente empieza a evacuar de manera adecuada, vamos disminuyendo la utilización, puede ser cada 12 horas hasta la suspensión, para no causar este efecto adverso que sería la diarrea. Algo importante aquí que comentar es que no se debe de utilizar, sobre todo en personas que tienen alteraciones en el segmento QT. La lubiprostona, este medicamento es un activador de los canales de cloro tipo 2 y va a aumentar la secreción y la motilidad intestinal. Mm, Tiene doble efecto aquí. Uno mejora este periodo de constipación y el otro, que es que también mejora el dolor a dosis de 8 microgramos cada 12 horas. Y el último es linaclotide, es un agonista de guanilato ciclasa y su efecto es pues la elevación de los niveles de GMP cíclico, ocasionando un tránsito local mayor aumentado y también aumenta las secreciones intestinales. Esto para favorecer pues la evacuación y su efecto adverso pues lo mismo que el tegacerot sería la propia diarrea. En esto se maneja a dosis de 0.290 miligramos o 290 microgramos por día. Estas tres últimas opciones que les di para tratar la constipación, si se encuentran en México, son un poquito caras, pero son bastante efectivas y son una buena segunda opción en caso de que el paciente no muestre beneficios con el silimplantago. Tenemos otras opciones de tratamiento que serían los antidepresivos. El efecto de los antidepresivos, uno, sobre todo hay que recordar que en estos pacientes o los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable se pueden acompañar de ansiedad o problemas. Por ejemplo, pueden tener también, más bien enfermedades como la depresión y el efecto de los analgésicos, tienen un efecto analgésico, mejoran el estado de ánimo y también tienen efecto sobre el propio estreñimiento en la variante de la constipación. Se ha tratado también con tratamientos alternativos como sería la herbolaria y uno de los productos que han sido estudiados es el Iberogast. Este tiene varios extractos de diferentes plantas y se ha visto que mejora el dolor con 20 gotitas en medio vaso de agua 3 veces al día por 7 días. El problema es que tiene uno de sus componentes es el extracto de menta y esto puede causar en personas con enfermedad por reflujo gastroesofágico el empeoramiento de los síntomas, principalmente el empeoramiento de la propia pirosis. Pero ha tenido eficacia sobre todo en cuanto al dolor. No es mejor a los fármacos, pero sirve como una alternativa y pues es bueno siempre conocer cuál es su efecto. Los prebióticos y los probióticos. Estos mejoran la sensación del dolor y la hinchazón. Actualmente se siguen haciendo estudios, sobre todo en este campo, para determinar cuáles probióticos y cuáles prebióticos pueden favorecer en cuanto al síndrome de intestino irritable, ya que recordar pues que la fisiopatología que ahora se cree que es la principal tiene que ver mucho con este patrón de la microbiota y sus alteraciones, pero todavía no se han encontrado estudios cuál sería el probiótico recomendado para manejar estos cuadros de síndrome de intestino irritable o para la prevención de la sintomatología. Y algo que se ha visto que muestra buena eficacia en cuanto a una terapia concomitante a las opciones mostradas anteriormente es la terapia cognitivo-conductual, que ayuda a mejorar la sintomatología junto con el ejercicio y sobre todo con la terapia farmacológica para disminuir las propias molestias. Esta es una tablita. Esta tablita básicamente resume lo que les comenté. Vienen todos los fármacos establecidos previamente. Viene qué tipo de fármacos son, su eficacia, su efecto adverso y las limitaciones en cuanto a la utilización de estos que se encontrarán sobre los datos. Y aquí tenemos un algoritmo de cómo establecer el diagnóstico y el tratamiento del síndrome de intestino irritable. Vamos a
primero, lo principal es la sospecha, ¿no? ¿Cómo lo vamos a sospechar? Con alteraciones en la motilidad que pueden representar con diarrea o con constipación y se acompañan siempre del dolor abdominal. Una vez que nosotros sospechamos del síndrome de intestino irritable, pues vamos a establecerlo con los criterios de Roma 4, pero antes de eso vamos a buscar datos de alarma. Si no encontramos datos de alarma, podemos establecer los criterios de Roma 4, y si sí encontramos datos de alarma, pues iniciamos este protocolo para descartar o hacer nuestro diagnóstico diferencial. Una vez que nosotros hacemos los criterios de Roma 4 y obtenemos un resultado positivo o hacemos ya propiamente el diagnóstico, vamos a identificar cuáles son los síntomas principales que presenta nuestro paciente. Si el síntoma principal que presenta es el dolor, tenemos los agentes antiespasmódicos para controlar este dolor, que serían muscarínicos, bloqueadores de canales de calcio y los antidepresivos. Si lo que predomina en nuestro paciente es la diarrea, tenemos las opciones antes mostradas, que serían la loperamida, los antagonistas 5-HT3, rifaximina y colisteramina. Y si dentro de nuestro paciente el predominio es la constipación, tenemos la utilización de psyllium plantago, agonistas 5-HT4, lubiprostona y linaclotide. Y en cuanto al tratamiento no farmacológico, este siempre debe ir acompañado del tratamiento farmacológico, que sería retirar los FODMAPs, disminuir el alcohol, la cafeína y los irritantes, las grasas y pues el picante principalmente, y aumento en el consumo de fibra y también la práctica de ejercicio, como se los había comentado anteriormente. Ahora, después de dar este tratamiento, ¿cuál es el siguiente paso? Pues evaluar a nuestro paciente en cuanto a su mejoría. ¿Cuándo lo vamos a evaluar? 4 a 6 semanas después. Si se dio una mejoría, se va a continuar con el tratamiento no farmacológico. Si no existe una mejoría de este paciente, vamos a pasar a las terapias de segunda línea. Son todas las opciones de los fármacos que les había puesto anteriormente. Si en la segunda vez que lo evaluamos, que van a ser de 4 a 6 semanas después, no existe una mejoría, nuestro paciente lo vamos a tener que enviar a segundo nivel para tratar el síndrome de intestino irritable o propiamente también para buscar un diagnóstico diferencial. Si nuestro paciente sí tiene esta mejoría, vamos a continuar sobre todo con el tratamiento no farmacológico, pero aquí vamos a agregar por un periodo de tiempo de 4 a 6 semanas más que ya tenía el tratamiento farmacológico. Y bueno, eso ya sería el final del algoritmo. Y de mi parte, eso sería todo. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Muchas gracias, Doc. Pues un tema muy interesante, sobre todo porque, como vemos, existen muchas opciones de tratamiento. No es quedarnos nada más en dejarles omeprazol, como vemos de forma muy frecuente. Hay muchas opciones. Como cualquier padecimiento hay que individualizarlo, hay que contextualizar al paciente y sobre todo también saber cuándo tenemos que referir. Entonces, no sé si alguien dentro de la sesión tenga algún comentario, alguna duda, alguna observación para pues aprovechar. Vamos a dar unos segundos. Perfecto, pues recuerden que pueden encontrar estos webinars que preparamos para la comunidad en nuestro canal de YouTube. No olviden seguirnos en Red Médica Segura. Pueden buscarnos tal cual, @Red Médica Segura en las diferentes redes sociales. Y pues bueno, agradecemos mucho su presencia. Les estaremos haciendo llegar nuevas invitaciones a los diferentes canales de comunicación. Y pues bueno, que tengan excelente fin de semana. Gracias, Doc. Gracias. Hasta luego. Bonita tarde. Adiós.